Listo, muy bien. Bueno, vamos a dar inicio, ya tenemos acá al profesor Barriga. Vamos a dar inicio a esta quinta clase del segundo módulo del primer curso virtual de Flebología y Linfología de la Sociedad Peruana de Flebología, la Asociación Médica de Flebología. El día de hoy, la clase son dos temas igual. Úlcera venosa, manejo, a cargo del doctor Hugo Barriga. Y luego tendremos los panelistas, preguntas, y la segunda clase, síndrome postrombótico, a cargo del doctor Gerardo Tena. El doctor Hugo Barriga es cirujano cardiovascular, es un miembro de honor de la Sociedad Peruana de Nefrología, de la misma, es médico asistente del Departamento de Cirugía de Tórax y Cardiovascular del Hospital Público y docente también en ese mismo hospital y docente de la Cátedra de Anatomía de muchos médicos acá en Perú. Así que los panelistas tenemos por Perú al doctor Juan Chunga Chunga, presidente fundador de la Sociedad Peruana de Nefrología, el doctor Jorge Correa Velázquez, presidente también de la Sociedad Peruana de Nefrología, al profesor Víctor Canata, que ya se presentó con nosotros, que estaba como vicepresidente de la UIP y gran representante de Latinoamérica, y estamos esperando también al doctor Carlos Robert de Brasil. Para avanzar, le doy el pase al doctor Hugo Barriga. Por favor, doctor, comparta su pantalla y le voy a activar su audio. Su audio ya está, doctor Barriga. Falta que comparta la pantalla. No me permiten. A ver, perdón. Sí, sí. Perdón. Ahí está. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Agradezco a la sociedad por permitirme dar esta charla sobre manejo de la úlcera venosa. Uno de los artículos más importantes que he leído en mi vida sobre úlcera venosa es el del doctor Leonel Villavicencio, que escribe un capítulo de úlcera venosa en el libro de Flebología del doctor Jorge Ulloa. La hipertensión venosa superficial es la causa fundamental de la úlcera venosa, porque esta causa trastornos en la microcirculación y daña la piel, produciendo una úlcera. La etiología de la úlcera venosa, en el 70% es de origen de insuficiencia valvular primaria, es decir, varices. En un 25% es a consecuencia de un síndrome postrombótico, y un 5% es por una disfunción de las bombas venosas de las piernas. La hipertensión venosa superficial provoca insuficiencia venosa crónica. Esto provoca edema, hipodermatoesclerosis, hiperpigmentación en la piel de la pierna, y todo esto conduce a una úlcera venosa. La úlcera venosa es difícil de cicatrizar y fácil de recidivar. La alta incidencia de recidivas si no se trata la causa de la úlcera. Para el tratamiento óptimo de la úlcera venosa es esencial el diagnóstico de la etiología de la úlcera. Y esto se puede conseguir con una evaluación clínica y el examen ecodoppler. Aquí tenemos una varicis, una insuficiencia valvular primaria que conduce a una úlcera venosa, en un 70%. El daño valvular de las varices ocasiona reflujo venoso, hipertensión venosa superficial. Esto conduce a trastornos tróficos de la pierna, disfunción de las bombas, y todo esto produce úlcera venosa. Un paciente que tiene varices generalmente no tiene úlcera venosa, pero cuando esta varices se asocia a una disfunción de bombas venosas, se produce la úlcera venosa. Para que un paciente que tenga varices desarrolle úlcera venosa, es necesario
que tenga disfunción de la bomba venosa. La insuficiencia venosa superficial y perforante es la causa más frecuente de úlcera venosa, un 70%. Y es la causa más fácil de tratar, puesto que su etiología puede ser eliminada y la recurrencia puede ser reducida. El tratamiento de estas varices es la cirugía, la escleroterapia, el láser, la radiofrecuencia, la ecoesclerosis. Un paciente que tiene una trombosis venosa aguda puede desarrollar una embolia pulmonar o puede desarrollar un síndrome postrombótico, que a la larga puede ocasionar una úlcera venosa. Aquí tenemos un paciente con una trombosis venosa aguda, que si no se trata adecuadamente, puede llevar a la embolia pulmonar o al síndrome postrombótico. En la trombosis venosa profunda, en trombos localizados en las venas profundas del miembro inferior, y estos trombos luego se resuelven por fibrinolisis espontánea del cuerpo, que va a producir daño a nivel de todo el sistema venoso profundo, perforante y superficial, produciendo un síndrome postrombótico, con daño, como digo acá, un corte histológico de la vena, está toda obstruida, como consecuencia de las lesiones que ocasiona la trombosis venosa profunda. En el síndrome postrombótico existe un compromiso del sistema venoso profundo, son pacientes cuya úlcera tiene un mal pronóstico y estas úlceras difíciles de cicatrizar o son refractarias. En estos pacientes hay obstrucción e insuficiencia del sistema venoso profundo. Debe corregirse las varices y el síndrome postrombótico antes que aparezca la úlcera. Todo paciente que tiene una úlcera venosa debe explorarse el movimiento del pie. Los pacientes que mueven el pie adecuadamente, flexión dorsal y flexión plantar, tienen buena bomba venosa. Pero aquellos pacientes que no mueven su pie tienen una anquilosis en la articulación del tobillo que ocasiona una disfunción de bomba venosa. Por eso todo paciente con úlcera venosa es muy importante hacerle que mueva el pie para ver si hay o no alteración de la bomba venosa. La eficiencia de las bombas venosas depende de la movilidad del tobillo y de la competencia valvular. Hay pacientes que desarrollan un síndrome fleboartrósico, en el cual tenemos anquilosis de la articulación tibiostregalina, atrofia de la bomba muscular sóleo-gemelar, hipertensión venosa permanente y úlceras refractarias, úlceras que cierran y se abren. El tratamiento fundamental de este síndrome fleboartrósico es la rehabilitación. Hay también pacientes que desarrollan una sarcopenia, una pérdida progresiva de la masa muscular del cuerpo y de las piernas, que esto también puede llevar a una atrofia de la musculatura de la pierna, produciendo un síndrome fleboartrósico. Un algoritmo del manejo de estos pacientes con úlcera venosa. Paciente que tiene varices, se le hace un ecodoppler. El tratamiento es la compresión y luego también se le hace cirugía, escleroterapia o endovascular para tratar las varices. De esa manera se trata la úlcera. Un paciente que tiene síndrome postrombótico, se le hace un ecodoppler para ver cómo está el sistema venoso profundo. El tratamiento es la compresión. Y si este paciente en 6 meses no mejora y tiene si en 6 meses no mejora este paciente, se le indica cirugía. En estos pacientes que tienen síndrome postrombótico, una índice de masa corporal de menos de 30. Y los pacientes que tienen disfunción de bombas venosas, se les hace un ecodoppler, el tratamiento de la compresión, y luego se le manda también a hacer rehabilitación de las bombas. Este es un algoritmo del manejo de una úlcera venosa. Todo paciente que tiene úlcera venosa es una enfermedad que tiene alta prevalencia, es una enfermedad crónica, el paciente puede tener varios años con su úlcera, es una enfermedad muy recidivante, es invalidante, tiene alto costo social y económico y que ocasiona un grave problema de salud pública. En todo paciente que tiene úlcera venosa,
se debe investigar si hay infección de la úlcera, si hay edema, si hay pulsos arteriales presentes, o si no mueve o no mueve el tobillo. O sea, todo paciente que evaluamos que tenga úlcera, hay que ver esto. Si tiene infección, si tiene hinchazón de la pierna, si tiene pulsos arteriales en el pie, y se mueve o no mueve el tobillo. Es básico hacer estos exámenes. Un error en el diagnóstico de una patología arterial, creyendo que es venoso, puede conducir a una amputación de la extremidad. Por eso es muy importante diferenciar entre una úlcera arterial y una úlcera venosa. Los peores enemigos de la úlcera venosa es la infección y el edema. Si no se controla esto, la úlcera nunca va a cerrar. Los trastornos cutáneos que rodean a la úlcera venosa hacen que esta cicatrice con mucha dificultad. Aquí tenemos a nivel de la microcirculación el capilar arterial, el capilar venoso, el capilar linfático. Alrededor de esto tenemos el tejido intersticial con líquido intersticial y aquí tenemos las células. A nivel de la microcirculación es donde todas las células del cuerpo humano se nutren, ¿no? Se oxigenan, y también en ese lugar también se secreta todos los residuos metabólicos y el anhídrido carbónico. Cuando llega la circulación arterial a través del capilar arterial, pasa el oxígeno al intersticio y de ahí pasa a la célula. Cuando hay pacientes que tienen mucho edema, a consecuencia de la hipertensión venosa, mucho edema, este edema no deja que el oxígeno pase a la célula y el paciente va a traer una hipoxia de la zona, ¿no? Y también los nutrientes no van a poder llegar a la célula, no se van a poder, digamos, excretar los residuos metabólicos, el anhídrido carbónico, y todo esto se va a acumular en la pierna, produciendo trastornos tróficos en la pierna. Los objetivos del tratamiento de la úlcera venosa es educación del paciente, disminución de la hipertensión venosa, combatir la infección, rehabilitar las bombas venosas y cicatrizar la úlcera venosa. Educación del paciente. Hay que tratar de que el paciente disminuya su peso, si es obeso, evitar periodos prolongados de hiperestación o sedestación. El paciente tiene que caminar, evitar estar sentado o parado mucho tiempo, usar calzados adecuados, ¿no?, que permitan el movimiento del pie, evitar empleo de tacones, realizar ejercicios que impliquen la flexión de los tobillos, elevar los pies sobre el nivel del corazón durante 15 a 20 minutos 3 veces al día, dormir con los pies de camas elevados, 15 centímetros, evitar el calor y corregir el estreñimiento. Estas son indicaciones que debe seguir todo paciente que tiene úlcera venosa. Una cosa muy importante es educar al paciente. Entonces debe corregir su alimentación, evitar los carbohidratos que conducen a la obesidad, debe caminar con zapatos adecuados y con compresión. Entonces todo paciente con úlcera venosa debe caminar con compresión y con unas buenas zapatillas que permitan el movimiento del pie. Para corregir la hipertensión venosa, uno puede hacerlo cuando uno está echado. Cuando uno está echado en el decúbito dorsal, la presión venosa cae, o también cuando uno usa compresión. Entonces, de estas dos maneras, uno puede combatir la hipertensión venosa. En el decúbito dorsal, echado, o usando compresión. Por eso que todo paciente que tiene úlcera venosa, tiene síndrome postrombótico, etc., hay que indicarle que reposa el día, varias veces al día, con las piernas en alto, unos 10-15 minutos, para que baje la presión venosa, baje la hipertensión venosa. El tratamiento más importante de la úlcera venosa es la compresión. Pero esta compresión tiene que ser adecuada. Y para que sea adecuada esta compresión, el paciente tiene que usar alta compresión. Esta compresión tiene que ser constante todo el día y gradual. El paciente, para que esta compresión funcione, el paciente tiene que caminar. Si no, la compresión no funciona. Tiene que usar zapatos adecuados que permitan el movimiento del pie, y esta compresión tiene que usarlo para toda la vida para evitar que recidive esa úlcera. Los sistemas de alta compresión y multicapa son más efectivos que los sistemas de baja compresión y monocapa. Un paciente que usa un vendaje
elástico, la compresión es tanto en reposo como cuando camina, está en actividad, pero la compresión es baja. Cuando un paciente usa una compresión inelástica, la compresión es nula en reposo, pero es alta cuando está activo, cuando camina. Entonces uno logra mayor compresión con las vendas inelásticas, cuando camina. Ya tenemos un vendaje elástico que produce compresión y un vendaje inelástico que produce contención. La compresión del vendaje elástico, más que todo se hace a nivel de las venas superficiales, y la compresión o la contención del vendaje inelástico se hace sobre las venas profundas. En el vendaje elástico, como les decía, la presión es constante, es tanto en reposo como en actividad, pero con baja presión, y la compresión del vendaje inelástico es alta presión en actividad y nula presión en reposo. El vendaje multicapa es más efectivo que los de monocapa. El vendaje es mejor que la media elástica cuando el paciente tiene úlcera venosa. El uso continuo de la terapia compresiva previene la recurrencia. Aquí tenemos un vendaje multicapa, primero una capa de algodón, luego un vendaje elástico y luego un vendaje inelástico. Aquí tenemos una herida, una úlcera venosa, se le coloca un apósito a la herida, luego se le coloca una venda de algodón para proteger la piel, luego se le coloca una venda elástica y luego se le coloca una venda inelástica. Ese es el vendaje multicapa. Esa venda generalmente se queda unos 5 a 7 días. El vendaje inelástico, el más conocido que tenemos acá en nuestro medio, es la venda de Coba, que puede ser de 4 pulgadas. Esa venda se utiliza mucho los traumatólogos. Tenemos que la compresión de la úlcera venosa se prefiere un vendaje cuando tiene la úlcera abierta y el uso de medias elásticas cuando la úlcera está cerrada. Esta compresión tiene que ser de por vida para evitar la recidiva. Entonces aquí comparan la venda elástica con la inelástica y según este trabajo dice que mejor es la venda inelástica. Es importante también cuando el paciente tiene una úlcera venosa que no cicatriza, a pesar de todo el tratamiento que le hemos indicado, y hacerle un examen de homocisteína. Porque estos pacientes que tienen homocisteína alta tienen un peor pronóstico de la insuficiencia venosa crónica. La homocisteína elevada facilita la formación de trombos, es un factor de riesgo vascular para que se obstruya las arterias y también dificulta la cicatrización de las úlceras, tanto arteriales como venosas. Es un paciente que tiene una úlcera venosa y que no cicatriza, a pesar de todo el tratamiento adecuado que le hemos indicado, hay que hacerle un dosaje de homocisteína. Manejo de la úlcera venosa. Mejorar el retorno venoso con compresión y ejercicios. Cuidados de la herida y de la piel, control de la infección, apósitos de alta tecnología, debridamientos, plasma rico en plaquetas. La rehabilitación para mejorar el movimiento del tobillo y fortalecer los músculos de la pierna. Y en pacientes que tienen varices, se hace cirugía o procedimiento invasivo de escleroterapia para tratar estos. Cuando el paciente tiene una herida amplia con una infección severa en la pierna, producto de la úlcera venosa, es recomendable que haga un reposo, porque el paciente no tolera la venda cuando el paciente está todo inflamada la pierna, infectada. Entonces, en la fase inicial de la úlcera venosa con edema, infección, celulitis, se recomienda reposo en cama por 1 semana. En este periodo el paciente no soporta la compresión. Son úlceras son grandes úlceras con una buena infección y celulitis. El tratamiento que se indica depende de la etiología de la úlcera. Puede ser por varices, por síndrome postrombótico o por difusión de bombas. Depende del estadio clínico de la úlcera. La úlcera puede ser una fase de inflamatoria, una fase proliferativa o una fase de remodelación. Depende del tamaño inicial de la úlcera. Puede ser una úlcera grande o una úlcera pequeña. Del tiempo de duración de la úlcera y del factor socioeconómico del paciente. La curación de la úlcera venosa no tiene un tratamiento uniforme, sino debe realizarse de acuerdo a las fases de la cicatrización. Tenemos, como le digo, el paciente puede tener un tejido necrótico, esfacelado, puede estar infectado, puede estar la herida granulada, puede estar epitelizada. Entonces, de acuerdo al estadio de la cicatrización de la úlcera, se indica el tratamiento.
Para hacer las curaciones de la úlcera hay que usar el acrónimo TIMES. T de tejido, I de infección, M de humedad, moist, que es humedad en inglés, y E de bordes. Entonces, hay que hacer un control del tejido no viable, un control de la inflamación de la infección, un control del exudado de la úlcera, y un control de la estimulación de los bordes de la úlcera, para que la úlcera cicatrice. La curación va a depender de la carga bacteriana que tenga la úlcera y del exudado de la herida. Un paciente que tiene un tejido necrótico, desfacelado, hay que hacer, lo más importante, una debridación, una limpieza de la úlcera. La debridación puede ser quirúrgica, puede ser enzimática, autolítica o hiperosmótica. Hay varios tipos de debridamiento. Ya después pasa la fase de granulación y epitelización. Entonces hay que ver la T, cómo está el tejido. Retirar el tejido no viable. Reduce el riesgo de infección. Protege y remueve el crecimiento de nuevo tejido formado. A veces en la herida se forma una película, un biofilm, que es una biopelícula que forma las bacterias sobre la úlcera, como una barrera de protección frente a los antimicrobianos. Se sospecha cuando existe una capa viscosa, brillante, semitransparente y difícil de retirar. El tratamiento de este biofilm es una debridación mecánica con una cureta, hay que raspar con una cureta, o un bisturí o tijera. Y luego colocar un apósito antimicrobiano que puede ser de plata o de miel. Hay un laboratorio que ha sacado en el Pronto-San, que es un líquido que tiene antisépticos, especialmente para remover el biofilm, que es lo que a veces dificulta la cicatrización, ¿no? Se coloca este líquido sobre una gasa, sobre la herida, por 10-15 minutos, y luego se retira todo el tejido desfacelado, todo el tejido del biofilm. El exudado de la úlcera crónica bloquea la proliferación celular y la angiogénesis. El líquido que sale de la herida, cuando el paciente tiene un exudado abundante, macera la piel y provoca una dermatitis y hace crecer esta úlcera. Es muy importante controlar el exudado. El exudado contiene niveles elevados de enzimas proteolíticas, metaloproteinasas, que degradan el tejido sano, creciendo esta úlcera. Inhibe la proliferación de células que ayudan al proceso de cicatrización. Inhibe la formación de vasos sanguíneos y factores de crecimiento. Este exudado retrasa mucho la cicatrización. El exceso de exudado puede causar maceración y daño de la piel perilesional. Para este exudado se pueden emplear apósitos especiales de alta tecnología, que son apósitos que absorben bastante líquido, como es el alginato, que puede ser alginato de plata, ¿no? O también se puede utilizar una hidrofibra, el más conocido es el Aquacel. Son esponjas que absorben el líquido para evitar que macere la piel. Cuando la herida está infectada, el diagnóstico de la infección es clínico. No es por examen de laboratorio, no es por cultivo, porque toda úlcera siempre está contaminada, siempre tiene gérmenes. Entonces la infección se diagnostica cuando el paciente tiene aumentado el dolor de la úlcera, tiene eritema, tiene edema, tiene calor local, exuda, sangra, un tejido de granulación muy friable, mal olor, y hay secreción purulenta. Entonces, todo esto nos puede llevar a determinar que el paciente tiene infección. El diagnóstico es clínico. No se recomienda cultivo de la úlcera si no hay signos de infección, porque la úlcera siempre va a estar con gérmenes. Entonces tenemos pacientes que tienen un tejido contaminado, colonizado o infectado, ¿no? El tejido colonizado tiene gérmenes, pero no hay infección. Aquí tenemos un tejido infectado con gérmenes. La infección, el tratamiento de la infección se realiza a través de la limpieza de la herida, el uso de antibióticos sistémicos y debridamiento. Los antibióticos se pueden utilizar únicamente si la úlcera es clínicamente celulítica. Fiebre, aumento del dolor, eritema de la piel, perilesional, exudado purulento, aumento rápido del tamaño de la úlcera. Y la E es de estimulación de los bordes. La herida siempre cierra de los bordes, entonces hay que estimular para que la herida cierre.
Si aparece dermatitis alrededor de la úlcera, inflamación, hay que colocar corticoide para que baje por unos días. La piel perilesional es tan importante como la úlcera. Entonces es importante tratar esa piel perilesional. Está pigmentada, con trastornos tróficos, que no deja cicatrizar la úlcera. Antes de colocar un apósito en la úlcera, siempre debe protegerse la piel perilesional con una crema de óxido de zinc. Una crema de óxido de zinc. O sin una película, como el spray de Cabilón. Es una película, ¿no? Uno chorrea el spray, de forma una película que protege de los líquidos, del exudado. En la piel que está pigmentada, descamada, se puede utilizar una crema hidratante de urea al 10%. En los pacientes con disfunción de las bombas venosas, el objetivo es fortalecer los músculos de la pantorrilla y mejorar la flexibilidad del tobillo. Los ejercicios mejoran el retorno venoso, fortaleciendo los músculos de la pantorrilla, mejorando el funcionamiento de la bomba venosa. Entonces hay que indicarle una serie de ejercicios, ¿no?, para que el paciente recupere la musculatura. Son diferentes ejercicios. Acá el paciente sentado, elevando su tobillo, sus piernas, sobre una madera o un libro, con una pesa en los muslos, para que haga resistencia y para que fortalezca los músculos y mejore la flexibilidad del tobillo. Ejercicios de movimiento del tobillo, para fortalecer los músculos de la pantorrilla. Lo mejor para estos pacientes que tienen atrofia de la musculatura en la pantorrilla son los ejercicios con bandas elásticas. Esos ejercicios hacen resistencia y lo que más ayuda en fortalecer estos músculos. La resistencia de las bandas elásticas se irán incrementando gradualmente hasta que se vaya recuperando la fuerza muscular. La banda elástica, ¿no?, se hace los ejercicios con el pie contra resistencia contra esa banda elástica. Los ejercicios con el paciente echado en decúbito dorsal elimina la fuerza de la gravedad y disminuye la presión venosa, mejorando el retorno venoso. Entonces es como una banda elástica que el paciente hace flexión contra resistencia, y es preferible que el paciente durante este tipo de ejercicio esté vendada la pierna. Ejercicios también para mejorar el movimiento del tobillo. También se le indica rehabilitación para que se trate la anquilosis del tobillo y se recupere el movimiento. La terapia física y rehabilitación tiene un papel importante en el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica. Desafortunadamente, este recurso no es aprovechado en esta enfermedad. Para cicatrizar la úlcera, para ayudar a la cicatrización, se puede utilizar apósitos de alta tecnología, de alginato, de plátano, hidrofibra, hidrocoloides. Se puede utilizar plasma rico en fibrina y plasma rico en plaquetas. Sistema de presión negativa, sobre todo cuando las heridas tienen demasiado exudado. Se puede utilizar agentes físicos para regenerar los tejidos, como la magnetoterapia, electroterapia y ultrasonido. Y también se puede utilizar ozonoterapia. Son complementos al tratamiento más importante, que es la compresión. Los agentes físicos que podemos utilizar es el ultrasonido, que ayuda a recuperar la fibrosis en la articulación, para que tenga mejor movimiento en la articulación, para combatir la hipodermatosclerosis. La magnetoterapia, que trata los trastornos tróficos y mejora la cicatrización. La electroterapia, para fortalecer los músculos. Hay un tipo de corriente especial, corriente EMS y el TENS. Aquí tenemos una pierna que se le ha colocado electrodos que van a una máquina de electroterapia, puede ser de EMS o TENS, y que va a fortalecer los músculos de la pierna, que ayuda a fortalecer los músculos de la pierna, complementando el ejercicio. Aquí hay una maquinita diseñada en Francia, que se llama el Vein Plus, que ayuda, se coloca electrodos en la pierna y estimula, digamos, la contracción muscular. Esto lo puede hacer el paciente en su casa. Activación de la musculatura con esta estimulación del Vein Plus. El ultrasonido es un generador de ondas de alta frecuencia conectado a un cabezal que contiene un cristal piezoeléctrico que produce vibración ultrasónica. Este ultrasonido es bueno para corregir la celulitis indurativa, es analgésico, sonoforesis, o sea que ayuda a introducir drogas debajo de la piel,
el vasodilatador, el reactivador celular. Un trabajo que se hizo en Phlebology, en el cual refieren de que como complemento de tratamientos en la úlcera venosa se puede emplear el ultrasonido y las corrientes. Aquí tenemos una herida, una úlcera, en el cual se le coloca un tegader, un plástico estéril, encima se coloca un gel y encima se coloca el cabezal del ultrasonido. Unos 5 minutos a una potencia de 0,5 watts y que sea pulsado a 20%. Entonces, de esta manera, según los trabajos, esto ayuda también a cicatrizar la úlcera. La magnetoterapia, esta máquina que da corrientes tipo imán, provoca vasodilatación local, aumenta la presión parcial de oxígeno en los tejidos, en la zona, y tiene un efecto analgésico. También ayuda mucho a cicatrizar las úlceras. Trabajos con magnetoterapia para mejorar la cicatrización. El plasma rico en plaquetas, las plaquetas dentro de él tienen factor de crecimiento cuando se activa, liberan estos factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento de las plaquetas liberadas produce granulación, angiogénesis y epitelización que contribuyen a la cicatrización. Aquí tenemos la sangre que ha sido centrifugada, las hematías abajo, el plasma arriba, y en la parte inferior del plasma se concentran las plaquetas. Hay una mayor concentración, 6 veces de lo normal. Aquí tenemos un tubo con la sangre centrifugada, los hematías abajo, el plasma arriba, y dentro de este plasma tenemos el factor de crecimiento en la parte inferior del plasma. Y también se puede producir un gel, este gel también se coloca sobre la herida. Acá tenemos una herida en la cual se está inyectando en los bordes el plasma rico en plaquetas y sobre la úlcera se está colocando el gel. Aquí tenemos una operación en la cual se han retirado las varices y se está complementando la operación inyectando el plasma rico en plaquetas en los bordes de la úlcera para que acelere la cicatrización. La ozonoterapia, que es un gas que se emplea de oxígeno O3, se puede emplear colocando una bolsa sobre la pierna, cerrando esa bolsa herméticamente y colocando este gas ozono dentro de la bolsa. Este gas se infla por 20-30 minutos y la dosis que se emplea es según la herida. Cuando es una herida muy infectada, se coloca una dosis de 70 microgramos por ml. Cuando la herida ya está granulada, está epitelizada, para ayudar a granular y epitelizar, ya se emplea una dosis de 20 microgramos. Esto ayuda bastante también en la cicatrización de las úlceras. La ozonoterapia es un gas que cuando se emplea en alta dosis, tiene un efecto bactericida, piricida, fungicida. Cuando se emplea a baja dosis, estimula la granulación y la epitelización. Como tratamiento farmacológico, se le puede indicar al paciente pentoxifilina, ¿no?, en dosis de 40 microgramos, 40 a 400 miligramos 3 veces al día, o se le puede indicar también diosmina micronizada. Tratamiento de la úlcera venosa, lo más importante es la terapia compresiva, que se prefiere multicapa, y después medidas elásticas, una vez que cicatriza la úlcera. Medicación con pentoxifilina o diosmina, hacer tratamientos de láser, escleroterapia o cirugía para tratar las varices, corregir los reflujos de las venas superficiales y perforantes, y la rehabilitación para corregir las bombas musculares. Ese tratamiento se indica en la úlcera venosa. Cuando a un paciente se le ha corregido, se le ha hecho todo el tratamiento adecuado, y la úlcera no cicatriza a pesar de la compresión, del tratamiento con láser, cirugía o escleroterapia, no cicatriza, es porque de repente el paciente ha quedado una perforante insuficiente, que no se ha cerrado. Porque el paciente tiene una falla de bomba, y eso no se corrige con este tratamiento. Hay que mandarlo a rehabilitación. O cuando el paciente tiene un síndrome postrombótico. Este síndrome postrombótico, como tiene un problema del sistema profundo, no se puede cerrar la úlcera. O cuando hay un error diagnóstico, de repente la úlcera no es úlcera venosa, puede ser úlcera arterial. El mal pronóstico de una úlcera venosa es cuando tiene una infección muy severa, cuando tiene anquilosis en la articulación tibioestragalina, cuando la úlcera tiene un pronóstico postrombótico, cuando tiene un gran tamaño inicial de la úlcera. Entonces, estos son mal pronóstico de una úlcera. O la úlcera va a demorar bastante en cicatrizar. El éxito del tratamiento es que el paciente no vuelva a repetir la úlcera venosa. Conclusiones.
La úlcera venosa es el último estadio de la insuficiencia venosa crónica. El origen de la úlcera es la hipertensión venosa. El cierre de la úlcera no significa su curación. La compresión constituye lo más importante en el tratamiento conservador a largo plazo. Debe prevenirse el síndrome postrombótico haciendo un tratamiento efectivo de la trombosis venosa aguda. La rehabilitación de las bombas impulso aspirativas es lo esencial en el síndrome fibroartrósico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barriga, por la excelente ponencia y el buen repaso que nos ha hecho sobre todos los tratamientos que tenemos para el tratamiento de la úlcera venosa. Vamos a dar paso al panel. A ver, espera, vamos a corregir esto para que ya no comparta la pantalla. ¿Puede dejar de compartir pantalla? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ahí abajito, ahí donde dice, en los iconos de abajo, hay uno que dice dejar de compartir. No me sale. ¿Ya? No, todavía está ahí, todavía está ahí. Pero bueno, vamos a iniciar. Ya estamos listos. Ok, muy bien. Entonces, luego de la ponencia de doctor Barriga, vamos a dar pase a los panelistas. En primer lugar, vamos a escuchar los comentarios del doctor Jorge Correa Velázquez, presidente de la Sociedad Peruana de Febreología. Doctor Correa, por favor, si puede activar su audio y dar su comentario. Buenas noches a todos los amigos, colegas, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha bien. Adelante. Al doctor Kanata, un gran profesor, al doctor Juan Chunga Chunga, otro gran profesor, el especialista, el dedo Doppler y el ojo láser. Doctor Barriga, muy bonita su ponencia, muy precisa, muy adecuada. Hay que siempre tener en cuenta que cuando vemos una patología con este tipo de una infección, de una úlcera varicosa, hay que hacer un análisis, hay que tomar una anamnesis correcta. Primero, ver los antecedentes flebológicos del familiar y del paciente, ver si la causa que tiene esta úlcera puede ser una causa, digamos, tipo traumática, puede ser una posttrombótica, o puede ser por una hipertensión venosa, digamos, de la pierna, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta los elementos que componen a la úlcera en sí. No sé, hablamos de la parte linfática. Es importante tener en cuenta esto y ver en qué momento evaluamos al paciente y en qué momento utilizamos los métodos para recuperar esa úlcera. Primeramente, yo tengo en cuenta que siempre que hay una paciente con una pierna edematosa, bastante edematosa, que tenga una úlcera y que no se pueden ver las venas, así nomás a simple vista la varices, yo primero hago un buen trolé, una buena limpieza, unos apósitos, ¿no? Y le pongo venda elástica, un elastocompresión, ya sea a una o multicapa, siempre con venda elástica. La media la dejo para posterior. Ok, una vez que reduzco ya el edema, la inflamación, y observo bien las varices, empiezo a tratar las varices. Pero nunca descuido, digamos, la úlcera en sí. Hay que ver también la úlcera qué tipo digamos, de bordes tiene, son regulares, irregulares, son profundas, superficiales, si está granulada o no está granulada, si está infectada o no está infectada. Hay que observar bien a esta úlcera antes de un tratamiento. No ir directamente a un tratamiento mientras no sepamos bien la causa de esta úlcera. Y mientras no reduzcamos la edema que acompaña a esta úlcera, no hagamos tratamiento porque va a hacer más daño. Sabemos que hacemos más daño. No podemos infiltrar polidocanol o cualquier esclerosante en la parte edematosa a ciegas porque vamos a producir otra necrosis o vamos a producir una úlcera en otra zona.
Eso es, doctor Barriga, lo felicito por su ponencia, muy buena, ¿no? Nos hubiera gustado conocer estadísticas de cuáles producen más úlceras. En sí, la trombosis, el síndrome posttrombótico, el traumatismo, ¿no? O en caso de hipertensión venosa. Hubiéramos tenido más en cuenta eso para saber en qué cantidad encontramos ese tipo de pacientes. Gracias. Gracias, doctor Correa, por sus comentarios. A continuación, el doctor Víctor Canata de Paraguay. Por favor, doctor Canata. Mis saludos a todos los maestros de la flebología que tenemos acá, como dijo el doctor Correa previamente, al doctor Barriga por su excelente presentación, al doctor Juan Chunga Chunga, que vamos a tenerlo dentro de un minuto, el placer de escucharlo. Como dijo recién, el dedo ecodoppler y el ojo láser. Sería realmente un excelente nombre para recordar que existen maestros que lo manejan de esta forma y solucionan los problemas sin ningún inconveniente. Doctor Barriga, le felicito por la presentación. Hemos transcurrido en su presentación todas las causales y todos los diagnósticos y los tratamientos que se podrían hacer para la patología ulcerosa, y creo que Perú se caracteriza por el agregar una parte muy importante que es la rehabilitación kinésica y muscular y del movimiento en la patología de la úlcera varicosa. Y eso creo que hay que seguir reforzando. Creo que nos recuerda a nosotros que los movimientos, que los ejercicios, que la anquilosis de la articulación del tobillo y de las diferentes articulaciones que forman parte del complejo que suma el problema al problema varicoso y ulceroso, realmente debe ser manejado en forma diferente y debe ser realmente tratado en forma conjunta, así como hacemos el diagnóstico de la úlcera, así como hacemos el diagnóstico de la enfermedad varicosa y el tratamiento de la misma. También debemos realizar un esfuerzo en enseñarle a ese paciente los hábitos higiénico-dietéticos. Debemos apoyarlo en la recuperación física, muscular y kinésica de esa pierna, que realmente son los que hacen el cambio para que la úlcera, así como dijo el doctor Barriga, tenga una curación definitiva. Que se cierre no significa que se curó. El cierre y la curación van a ocurrir cuando sumamos todos estos elementos que el doctor Barriga anunció espectacularmente. Les agradezco por la presencia, por acordarse de mí como siempre, y la UIP les está apoyando permanentemente a todas las sociedades, así como la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología. Un fuerte saludo y agradezco como siempre la ayuda y espero el comentario final del dedo ecodoppler y el ojo láser. Un saludo para todos, profesor Chunga, y gracias por acordarse de mí como siempre. Gracias, doctor Canata, por sus comentarios. Siempre es bienvenido aquí en Perú con nosotros cuando se para de fotología. Muchas gracias. Y el último panelista por Perú, el doctor Juan Chunga Chunga. A ver, doctor Juan, active su audio, por favor. Buenas noches. Mis cordiales saludos, estimado Víctor, desde Paraguay. Amigo Jorge Correa, muchos saludos y a todos los que están participando en este curso. Y mi querido maestro, Hugo Barriga, un homenaje muy especial para ti. Eres el único médico que nos acompaña en la Sociedad Peruana de Flebología desde antes que se fundara. Gracias, estimado Hugo, y tu participación a través de estos más de 20 años dentro de la Sociedad Peruana de Flebología ha sido sin ningún ansia de arribismo, sino siempre y siempre contribuyendo con tus enseñanzas. Eres un profesor desde hace muchísimos años, de mi época de universidad, y hasta ahora sigues enseñando. Gracias, interesante tu conferencia, y como que te la voy a resumir. Si me permites compartir pantalla, Juan Agustín.
Y lo que hemos estado viendo la mayoría de nosotros acá en las ponencias, le puse úlcera varicosa, porque en la década del 80, cuando empiezo a incursionar en la flebobología, donde no existía estudios con aparatos ni cosas, me empezaron a llegar todas las úlceras y toditas eran con varices. Más de 10.000 úlceras tratadas y ninguna de ellas no ha tenido una varices que la esté causando. Pasó un tiempo y empezó a aparecer el Doppler. Y como había el Doppler, tenía deficiencias que no podía leer algunos reflujos, entonces dijeron que habían úlceras que no tenían reflujo y empezaron a llamarle úlcera por insuficiencia venosa crónica. Aquí es donde viene la parte de educación que tú lo mencionaste, Hugo, la educación tanto al médico como al paciente. Y en base a la úlcera, tenemos que aprender todos los conceptos fisiopatológicos. Una vez que hemos aprendido esos conceptos fisiopatológicos, tenemos que compartirlo con todo nuestro equipo de trabajo. No trabajamos solos, trabajamos con muchos pacientes y todo el equipo de trabajo tiene que tener todos los mismos conocimientos para hablar con un solo lenguaje a nuestros queridos pacientes, a los que también tenemos que educarlo. Educar al paciente, a los familiares, con un lenguaje sencillo y las indicaciones sencillas. Una vez que hemos aprendido, ahora sí vamos a diagnosticar. Ya les dije, no existe una sola úlcera que yo haya visto en estas 10.000 que no hayan tenido una vena varicosa. Que eso está causado por un reflujo. Esto va a causar la insuficiencia venosa crónica y tenemos que hacer el diagnóstico. Bueno, ya depende de cada uno con su experiencia clínica. Lo puede hacer con diagnóstico con aparatos o el diagnóstico clínico con ojos y manos. Aprendemos a hacer el diagnóstico y una vez con el diagnóstico, ¿qué hacemos? Tenemos que eliminar la causa de esa úlcera. Y la causa de esa úlcera no la va a eliminar la compresión elástica. Tenemos que eliminar los reflujos, que pueden ser largos, que pueden ser cortos, que pueden ser directos, que pueden ser indirectos, o también existen los otros micro reflujos que no lo lee el aparato. Entonces, el tratamiento directo es eliminar la causa. Hay otros tratamientos secundarios. Me llegaron pacientes que les habían hecho 30 sesiones de cámara hiperbárica de sonoterapia de alta frecuencia, que considero que por ahí van a ayudarnos en el tratamiento de la úlcera, pero no van a eliminar la causa. Luego pasamos a la compresión. La compresión es muy importante, ya ustedes lo han dicho. Y la compresión, siguiendo los conceptos fisiopatológicos, ¿cómo va a trabajar un músculo? ¿Apretado todo el tiempo o dejándole el tiempo que se relaje y que se contraiga? Entonces, por esto es que nosotros optamos un vendaje elástica. Muchos de nuestros pacientes nos llegan al consultorio que como parte de su uniforme usaban las polainas, algo que le comprimía toda la pierna, y estos pacientes le echaban la culpa a esas famosas polainas que eran la causante de todo su problema. Creo que no eras, pero bueno. Y comparando con otros métodos, las diferencias con el vendaje elástico y los otros vendajes son mínimas. Muy rara vez y casi nunca he usado la bota de una inelástica. Sí, con el tratamiento, si eliminando los reflujos es lo que la forma de cómo vamos a enfrentar a esa úlcera. Ya lo hablamos, la higiene de la herida y la higiénico-dietética, el régimen higiénico-dietético, la alimentación también, ¿no? Por ahí veo a un morenito que está en el número 3, que está bien gordito y eso va a tener hasta hemorroides, creo. Entonces, ahí está la higiene. El personal entrenado le va a enseñar al paciente y a los familiares cómo hacer la higiene todos los días de esa herida para evitar los malos gastos en antibióticos, analgésicos y sufrimiento del paciente. La rehabilitación, mi estimado Víctor, siempre ahí está el sexto pilar del manejo de la úlcera. No inutilizar al paciente con reposo en cama ni con pierna levantada para evitar la atrofia muscular, enseñando los ejercicios adecuados. Tengo mi gabinete de rehabilitación, se llenan la boca algunos, diciendo que venga 45 minutos 3 veces a la semana. ¿Qué cosa 3 veces a la semana? Si por favor el paciente tiene que hacer cada ronda de ejercicios, cada serie de ejercicios, 3 veces, 5 veces, 10 veces por día. Y por ahí concientizar a los familiares pues que no abandonen a ese paciente que por ahí a veces por el temor no hace adecuadamente los ejercicios sobre todo de la articulación
del tobillo. Fortalecer la musculatura es la base, ya lo dijo usted, doctor Barriga. Ahora viene algo que sí agregué, el mantenimiento, realizar los controles adecuados, porque siempre y siempre, si nosotros a este paciente que estaba en C6 lo pasamos a varicosa esencial, significa que le vamos a cerrar su herida y toda la vida este paciente va a formar y a formar nuevas varices. Entonces lo pasamos a varicosa esencial para hacer los controles adecuados de acuerdo a la formación de sus varices. Le digo a mis pacientes en mala forma, la fábrica de varices nunca para. Entonces siempre y siempre tiene que controlarse. Me llegan mis pacientes después de 6 años, después de 8 años. ¿Por qué? Porque se concientizaron en usar una venda elástica. ¿Qué funciona? Una venda elástica bien aplicada funciona mejor que cualquier media. Y bueno, el tener en cuenta que será el paciente, es un paciente crónico y que va a requerir siempre los controles necesarios. Este protocolo, que lo llamamos nosotros así en Global Med y todo nuestro equipo de trabajo, nos ha traído mucho éxito en muchos miles de pacientes con úlcera, lo cual tenemos que seguir mejorando y seguir compartiendo. No somos dueños de la verdad absoluta, estamos aprendiendo una especialidad joven que, como les dije, allá en el 90, en el 80, ni existía el Doppler, ¿no? Fue la doctora Paulú Martimbó que empezó a usar el Doppler para la canalización venosa en la década del 90. Después apareció los tratamientos de escleroterapia ecoguiada en el 80. Yo curaba las úlceras y no tenía nada de esto. El lenguaje médico, el pensamiento médico es sencillo y con sentido común. Siempre ir sobre la causa. Que le voy a hacer un injerto. A los 15 días se cayó el injerto. ¿Por qué? Porque eso no corrige la causa de esa úlcera. Gracias, mis estimados. Un saludo para todos ustedes y siempre estaré aportándoles. Gracias por todo. Adelante. ¿Dónde dice salir? Gracias, doctor Chonga, por sus comentarios. El tema de úlceras es un tema muy apasionante para todos. Tenemos algunas preguntas, doctor Barriga. Bueno, la primera pregunta es del doctor Henry Romero. Nos pregunta, ¿cómo se trata en el caso de la úlcera arterial, doctor Barriga? ¿Ya está su audio? ¿Puede activar su micrófono? No, no se le escucha ahorita. Ahí en su propia pantalla. Audio. Ahora sí, doctor. Manejo de la úlcera arterial. Sí, doctor. Existe una clasificación de Fontaine, que es una clasificación para tratar la patología arterial periférica. 1, cuando es asintomático. 2, cuando tiene claudicación en la marcha. Cuando camina 100, 200 metros y le duele la pierna. 3, es claudicación, es dolor al reposo. El paciente no puede dormir echado, tiene que dormir sentado, porque le duele mucho el reposo. Y 4, cuando tiene úlceras. O sea, el Fontaine 4 es, digamos... Ahora, la indicación quirúrgica de estos pacientes que tienen obstrucción arterial es Fontaine 3 y Fontaine 4. Todo paciente que tiene úlcera, Fontaine 4, está indicado la cirugía, la revascularización. Lo mejor para estos pacientes es revascularizarlo por medio de un bypass o un tratamiento endovascular. Gracias, profesor, por la respuesta. También nos están preguntando, son preguntas cortas en realidad, no hay mucho, que los pacientes con úlceras siempre preguntan si pueden comer pescado como parte de su dieta. ¿Qué recomendaciones en la dieta de estos pacientes? Bueno, estos pacientes deben comer bastante proteínas, el pescado, las carnes, los huevos, la quinoa sobre todo, lo que tiene bastante proteínas. Debe evitar el estreñimiento que contribuye a la úlcera. El estreñimiento hay que, ¿no? Y debe también tomar antioxidantes. Se ha visto de que estos pacientes tienen un estrés oxidativo muy alto
Entonces, a los pacientes que tienen úlceras crónicas rebeldes, se le da antioxidantes. Yo utilizo mucho la N-acetilcisteína, que es el fluimicil, que es el precursor del glutatión, que es un poderoso antioxidante. También utilizo en pacientes con úlceras crónicas la omega 3. Eso sería. Buenas. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor Correa, adelante, adelante. Ok, gracias. Yo recomiendo, ante todo, como dijo el doctor Chung anteriormente, antes de usar la patología, usemos la parte clínica del tratamiento de la úlcera. Primeramente es eso. Cuando la parte clínica, la parte de la elastocompresión, no funciona bien, podamos entrar a las patologías que se están, digamos, proporcionando mucho a nivel mundial. La patología en sí no cura nada. Hay diagnóstico y nada más. Yo creo que más de la parte clínica con las cuestiones que tenemos a la mano. El medicamento adecuado y buen manejo de la patología. En cuanto a lo que estaban diciendo en estos momentos, las úlceras tienen a tener una recidiva posteriormente. Eso de vuelta ni vuelta a quedar. Por mucho que se controlen, a veces el paciente, por mucha educación que tengamos con el paciente, siempre hay una recanalización o hay una cuestión trombótica y vuelve a aparecer otra vez la úlcera. Yo recomiendo siempre a mis pacientes tener cuidado en eso y hacer un control cada año, después de haber cerrado las úlceras, 6 meses o al año, para evitar una nueva formación de úlceras. Creo que es lo más indicado, tener en cuenta mucho eso, porque es mucha la recidiva, es muy alta la recidiva que presentan los pacientes de úlcera varicosa. Es cierto lo que dice el doctor Chunga, siempre buscar el retorno venoso importantísimo, el reflujo venoso, perdón, importantísimo, tener en cuenta eso, cerrar los reflujos pequeños o largos para no tener una nueva úlcera, ¿no? Los ejercicios deben ser siempre el tema importante del paciente ulceroso. Debe ser ejercicio, no reposo en cama, ya sea caminando, sea caminando en punta de pies, punta, y mover los pies a los costados, va a ayudar bastante. El ejercicio es un elemento importantísimo, igual que la elastocompresión, para recuperar a un paciente que tenga úlcera varicosa. Gracias, doctor Correa. Doctor Barriga, nos están llegando las preguntas. El doctor justo nos pregunta, un paciente mixta venosa, rebelde a tratamiento. Si con un reflujo venoso severo, ¿cuál es la prioridad? ¿Tratar la patología venosa o la patología arterial? Active su audio, por favor. Bueno, lo que manda es la patología arterial. El paciente puede perder la pierna o morirse por la patología arterial. Por la patología venosa no va a morir, no va a perder la pierna. Lo que manda en las úlceras es la patología arterial. Hola. Unos comentarios que tengo yo a continuación son, yo creo que es muy cierto lo que dijo el doctor Barriga, de que la patología arterial es la que manda, debe controlarse en primer lugar y hacer el diagnóstico, y que el diagnóstico clínico debe de predominar, fundamentalmente en nuestros países donde nosotros no tenemos cercano la posibilidad y el costo de los estudios laboratoriales y estudios de segunda mano para hacer los diagnósticos, no nos acercan fácilmente al paciente. Creo que debemos volvernos unos flebólogos clínicos, debemos trabajar y exhaustivar nuestras direcciones hacia el diagnóstico clínico, procurar de realizar los tratamientos más eficaces y los mejores, que sean los más sencillos para procurar de curar esta grave afección, el cual es la úlcera varicosa. Ese es mi comentario dentro de todo lo posible y le dejo al profesor Chunga que siga adelante con el próximo comentario. Sí, estamos de acuerdo. Con respecto a la alimentación, por supuesto, la ingesta de proteínas para ayudar a cerrar la úlcera, pero en tantos pacientes, doctor, todo fue que comí pescadito y se agrandó la úlcera. Todo fue que me comí un chicharroncito y se agrandó la úlcera. No sé la causa exacta. Entonces, por ahí al paciente le digo que pruebe pescado de carne blanca al vapor.
y así otras carnes al vapor probando. Y si le hace daño, bueno, algo habrá. Y bueno, con respecto pues a la úlcera, ya sabemos que siempre y siempre tenemos que ir sobre la causa. Después, un paciente llegó y me dijo, no, doctor, he venido para que me cure la úlcera. Disculpe, mi personal se va a encargar de curarle la úlcera, yo me encargo de eliminar qué es lo que le está causando esa úlcera. Y así vamos a seguir trabajando y todo creo que está muy... ¿Cuál fue la pregunta, Juan Agustín? ¿La última? Era sin una úlcera Ya, perdón. mixta. Entonces, la premisa del flebólogo es que primero, antes de ser flebólogo, tiene que ser angiólogo. Estudiar todos los pulsos, estudiar la angiología de esa pierna. Si esa pierna está bien arterialmente, nos podemos hacer todos los tratamientos flebológicos. Si no, primero le manda al doctor Barriga. No, doctor Barriga, ¿cuántos pacientes le he mandado de angiología? Ok, adelante. Primero angiólogos, después flebólogos. Sí. Y doctor Barriga, una última pregunta. El doctor Caro nos dice, si usted refirió que hay pues, una perforante insuficiente, ¿cómo la trata? Bueno, la perforante hay varias maneras, ¿no? La cirugía, escleroterapia, pues, diferentes maneras de tratar. Yo trato preferentemente en forma quirúrgica, pero hay diferentes maneras de tratar. Yo pienso que lo mejor es la escleroterapia, pero ecoguiada. Gracias, profesor. Yo tengo una última pregunta para cerrar esta parte, para usted también. Sí, sabemos que usa el vendaje multicapa, pero como lo vimos en la clase de compresión, el problema del vendaje multicapa es que a veces el paciente viene con mucho edema y colocárselo desde un inicio va a ser dificultoso. Cuando le llega a usted un paciente con úlcera, con mucho edema de pierna, ¿inicia con el multicapa o tiene otra forma de tratarlo? Bueno, cuando el paciente es muy edematoso, yo particularmente debo que haga reposo con la pierna en alto. Unos días de reposo con la pierna en alto le baja espectacularmente la pierna muy rápidamente. Luego ya lo coloca la venda multicapa y el paciente puede caminar. Porque generalmente son pacientes que vienen con una infección, una celulitis, y lo más rápido para disminuir el edema me parece a mí que es el reposo. Echando con la pierna en alto, moviendo sus pies de vez en cuando, y eso baja el edema y después ya puede usar la compresión y el paciente caminar. Gracias, profesor. Con eso damos por cierre el primer tema. No se vayan, que ahorita arrancamos con el segundo tema. El doctor Gerardo Tena. ¿Está el doctor Gerardo? Doctor Tena. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Vamos a empezar. Ya puede compartir pantalla del síndrome postrombótico. Un momento. Listo, doctor, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy el doctor Gerardo Tena y vamos a continuar las exposiciones con el síndrome postrombótico. La trombosis venosa profunda de los miembros inferiores es una grave enfermedad con una incidencia aproximadamente de 1 por 1000 habitantes por año, y su curso clínico puede complicarse por la aparición de embolias pulmonares, trombosis venosas profundas recurrentes y el desarrollo de graves secuelas postrombóticas. Sin embargo, es sorprendente que los estudios se centren más en las complicaciones a corto plazo, mientras que sus consecuencias tardías, como el síndrome postrombótico, reciban poca atención en la literatura actual. Además, se ha identificado como el único factor de riesgo a la trombosis venosa recurrente.
El síndrome postrombótico es el resultado de la hipertensión venosa producida por el reflujo, causado por la remodelación de la pared venosa o de las válvulas afectadas, sola o combinada con la persistencia de la obstrucción del drenaje venoso. Se produce aproximadamente en el 20 al 50% de los pacientes tras un periodo o tras un episodio documentado de trombosis venosa profunda menor de un año. Se presenta con éstasis venosa, edema crónico, dolor, piel indurada y la úlcera venosa. Dentro de los factores de riesgo tenemos la trombosis venosa recurrente, el dímero D elevado, la hipercoagulabilidad, que ya conocemos. Ahora, en cuanto al dímero D elevado, se ha demostrado en estudios que un dímero D normal 3 meses después de la supresión de los anticoagulantes orales tiene un alto valor predictivo negativo para una trombosis venosa profunda recurrente, mientras que la presencia de un dímero D aumentado 3 meses después de la supresión de los anticoagulantes orales se asocia con un riesgo significativamente elevado de padecer una trombosis venosa profunda recurrente. El diagnóstico es netamente clínico, con el dolor a la bipedestación, el edema, las alteraciones cutáneas, las úlceras y una historia previa de trombosis venosa profunda en menos de un año. Se utiliza el score de Villalta, que nos establece los grados, leve, moderado o severo, pero no nos indica un pronóstico. Este score de Villalta está conformado de acuerdo a los síntomas y a los signos que puede presentar el paciente. Con un score de 0 a 4 es que no se presenta síndrome postrombótico, de 5 a 9 presenta un síndrome postrombótico leve, de 10 a 14 es moderado y mayor o igual a 15 es severo. Dentro de los síntomas tenemos el dolor, los calambres, la pesadez, el prurito. Dentro de los signos, el edema pretibial, la piel indurada, la hiperpigmentación, el enrojecimiento, la ectasia venosa y el dolor a la compresión en la pantorrilla. También se estaba hablando de una escala SEA para el manejo clínico de la afectación venosa de acuerdo a diferentes grados y de acuerdo a diferentes clasificaciones y ítems, pero esta escala no se utiliza mucho, más se utiliza el score de Villalta. En cuanto a las imágenes, el Eco Doppler Duplex Color es la técnica no invasiva de elección para detectar, localizar y evaluar la incapacidad venosa valvular y la obstrucción venosa crónica. Tenemos diferencias ecográficas entre las trombosis venosas profundas agudas y crónicas. Estas características van en base al aspecto venoso, al efecto de la compresión con el transductor, al aspecto del trombo y al mismo Doppler. Por ejemplo, ahí tenemos vamos a diferenciar una trombosis venosa aguda de una crónica, por ejemplo, en el efecto de la compresión. La compresión es limitada en una aguda o no compresible y en la crónica es parcialmente compresible. En cuanto al tratamiento, el tratamiento principal del síndrome postrombótico, en el caso de mi práctica como pasante en Clomach Medic, y agradezco bastante, de verdad, y siempre estaré eternamente agradecido al doctor Juan Chunga y a la familia Chunga por haberme mostrado este mundo de la flebología, es la elastocompresión. Mucho antes que los fármacos, mucho antes que las cirugías, que otro tipo de tratamiento, tenemos que empezar a realizar la elastocompresión, ya que con la elastocompresión, con un buen vendaje, con una buena técnica de vendaje, va a disminuir el edema y va a mejorar el retorno venoso y el linfático. Entonces, tenemos que enseñarle a nuestro paciente a cómo colocarse la venda. Lo que mencionaba el doctor Correa en la exposición anterior acerca de los ejercicios y que el paciente no puede estar con reposo en las piernas en alto, un paciente con edema, con úlcera, no puede estar con las piernas en alto, es correcto, el paciente no debe de estar inmovilizado, el paciente debe de realizar ejercicios, debe ir de la mano la rehabilitación flebológica en estos casos. En algunos casos se utiliza flavonoides, que es una estrategia terapéutica para los pacientes en quienes no está indicada la cirugía. Se recomienda una adecuada dosificación y duración de los anticoagulantes.
junto con la elastocompresión y la movilización precoz. El tratamiento de elección es la anticoagulación mediante las heparinas de bajo peso molecular a dosis terapéuticas, seguido de anticoagulación oral con warfarina, por ejemplo, durante al menos 3 meses. Siempre, obviamente, estar vigilando el INR y los factores de coagulación, el tiempo de coagulación y sangría. Dentro de las medidas generales tenemos las medidas compresivas que debemos tener una compresión de 30 a 40 milímetros de mercurio. Deben utilizarse de forma sistemática para prevenir la incidencia del síndrome postrombótico. El uso es antes del primer mes y mantenerlas mínimo 1 año, incluso hasta de por vida. La movilización y los ejercicios de miembros inferiores, la inmovilización aumenta 10 veces el riesgo de padecer de trombosis venosa profunda. En pacientes inmovilizados se recomienda hacer los ejercicios con ayuda. En cuanto a la anticoagulación, debe iniciarse el tratamiento con heparinas de bajo peso molecular hasta que el diagnóstico sea excluido por pruebas de imagen. Ahí les he puesto en pantalla unos 3 cuadros acerca de las ventajas de la heparina de bajo peso molecular, cómo puede ser la terapia de inicio y la terapia de mantenimiento. En el caso de la práctica clínica que yo he tenido en Glomach Médico junto con el doctor Chunga, hemos tratado de manejar al paciente de manera integral, por decirlo así, ya que identificamos al paciente de acuerdo a nuestra clínica y empezábamos con la elastocompresión. Obviamente, antes de realizar la elastocompresión, tal como dijo el doctor Chunga, hay que ser angiólogo, hay que palpar bien los pulsos, porque no podemos comprimir una pierna que no tiene pulsos. Entonces hay que palpar bien los pulsos. Una vez que ya estamos seguros de que el paciente tiene pulsos, procedemos a la elastocompresión, le indicamos cómo se realiza la elastocompresión, los ejercicios de rehabilitación y mandamos al paciente para que lo pueda ver un hematólogo para que establezca su anticoagulación. Sin embargo, hay también medicamentos anticoagulantes que no necesitan un control estricto del INR o un control estricto del perfil de coagulación general. Por ejemplo, como las heparinas o los anticoagulantes directos como el Rivaroxaban o el Xarelto que podemos encontrar en el mercado y que no se utiliza en realidad es de mejor manejo para el médico porque no tiene tantas contraindicaciones como un anticoagulante sistémico. Yo estoy muy complacido de haber participado en esta clase. Siempre estaré agradecido al doctor Chunga, a la familia Chunga, y espero que, como dice el doctor Juan, estamos para aprender. Espero poder haber realizado una buena exposición y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tena, por su ponencia. Dejamos de compartir pantalla, por favor. Vamos a dar pase a los panelistas. Yo creo que en el mismo orden anterior. Doctor Correa, por favor, sus comentarios. Muchas gracias. Salud. Muchas gracias por el pase. Gracias a la Sociedad Peruana de Flebología por la invitación. A los grandes panelistas, felicito al doctor Gerardo Tena, un médico joven que se proyecta a ser uno de los grandes flebólogos del país a futuro. Muy buena exposición. Sí es cierto, el síndrome postrombótico es un tema que tenemos que tener en cuenta siempre, no inmediatamente después de hecho un tratamiento médico, sino a largo plazo. Quizás a los 6 meses o al año hay que controlar a ese paciente, y siempre digo a los pacientes hay que controlarlo cada año. El síndrome postrombótico no aparece inmediatamente, puede demorar después de una terapia, después de un tratamiento que sea quirúrgico, escleroterapia o láser, o también es traumático, ¿no es cierto? Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esos tipos de pacientes, un control adecuado, una buena clínica, es importantísimo la clínica en todo tipo, en la flebología, hay que manejar mucha clínica. Como dijo el doctor Chunga, hay que saber ser, antes de ser flebólogo, un angiólogo, conocer bien la dinámica, la hemodinámica del paciente.
Y bueno, una vez que hagamos el diagnóstico, sabemos que hay muchos cambios tróficos en la zona, cambios de color de piel, hay prurito, hay dolor a la palpación, hay edema, hay esas cosas. Hay que hacer un buen diagnóstico previamente y después la elastocompresión es lo importante. Todo paciente flebopático debe hacer ejercicios para movilizar ese miembro inferior. Tenga trombosis, tenga úlcera, sea lo que sea, tiene que movilizar ese miembro inferior. La bomba, digamos, de muscular debe ser activada siempre. Si es por vía natural, mejor, ¿no? Ante los aparatos, porque yo no sé cómo el doctor Barriga tendrá tantos aparatos en consultorio, porque tiene el Venoplus francés, el otro alemán, y tantas cosas. Imagine cuánto nos debemos cobrar a un paciente por tantos aparatos que tenemos. Creo que mejor empezamos por la parte clínica y después vamos poco a poco con los aparatos. Buena la ponencia, doctor Tena, lo felicito. Y bueno, doy el pase a los demás panelistas. Gracias, doctor Correa. Profesor Kanata, su comentario, por favor. Okay. Muchas gracias a todos. Excelente la presentación, doctor Tena. Realmente el síndrome postrombótico es un problema que todos vamos a sufrir en el consultorio debido a lo largo que complican a estos pacientes y la situación actual en la cual vivimos. Con el COVID-19, los problemas de trombosis se han agravado y vamos a tener muchos pacientes todo este año de los problemas trombóticos con úlcera, con problemas de trombosis que vamos a tener que manejar y vamos a tener que solucionar en el consultorio. Concuerdo totalmente con el doctor Correa que tenemos que ser clínicos previamente, debemos hacer el diagnóstico y a continuación evaluar en nuestro consultorio para pedir los exámenes auxiliares. Y reitero que los tratamientos actualmente lo hemos cambiado mucho con la aparición de los NOAC, que son los nuevos anticoagulantes orales que nos han permitido realizar, una vez que tenga el diagnóstico, la posibilidad de utilizar el Rivaroxaban, el Apixaban, el Dabigatran para el tratamiento sin necesidad de que los pacientes vayan al laboratorio, se saquen sangre y tengan que controlarse su anticoagulación a través de INR. Lo importante que quiero recordar también es que existen nuevos protocolos de sumar los fármacos anticolesterol, como son la atorvastatina y la rosuvastatina, porque son elementos que bloquean el progreso de la placa, de la trombosis y de los coágulos a nivel de todo el organismo. Entonces se puede agregar en dosis de 40 miligramos de atorvastatina o rosuvastatina, 20 miligramos cada 12 horas en estos pacientes y ayudando con esto a la posibilidad de que esos coágulos no se propaguen y que el resultado en los pacientes postrombóticos sea mucho mejor. Mi agradecimiento como todo a todos y la pregunta va para el doctor Tena. Doctor Tena, tengo una pregunta para usted. El manejo de la elastocompresión en estos pacientes, ¿cuándo ocurre y cómo usted la indica? Adelante, Gerardo, por favor. Bien, el manejo de la elastocompresión lo hacemos primero, recibimos al paciente, evaluamos al paciente, ¿no? Y vemos los antecedentes que ha tenido ese paciente. Empezamos primero con el vendaje. Aunque se están recomendando las guías que se puede hacer con medias elásticas o medias de compresión, yo en mi práctica profesional he realizado vendaje, vendaje compresivo con venda de 6 pulgadas y hemos podido colocar incluso hasta una doble venda para mejorar o para disminuir el edema y citar al paciente a controles seguidos para ver si se está colocando bien el vendaje, si se está colocando el vendaje de una manera adecuada. Hay que recordar que en la elastocompresión con venda, el paciente a veces nos refiere que no puede colocárselo bien, no puede, le provoca dolor o le provoca más hinchazón. Entonces ahí es donde el paciente está haciendo un mal vendaje, una mala técnica de vendaje. Entonces nosotros lo que tenemos es que enseñar a ese paciente a colocar mejor la venda. No he tenido experiencia directamente
al recibir a un paciente indicarle directamente las medias elásticas, no. Mi primer paso siempre ha sido empezar a colocarle el vendaje, enseñarle cómo se coloca la venda, y una vez que ya está más controlado, que el paciente ya maneja la técnica de vendaje, proceder ya en algunos casos a indicarle las medias compresivas. Esta compresión de las medias debería ser de 30 a 40 milímetros de mercurio, y obviamente ir de la mano con la rehabilitación y los ejercicios. Muchas gracias, excelente respuesta. Gracias, doctor. Ese es mi aporte y seguimos con el próximo panelista. Gracias, doctor Canata. Doctor Chunga, por favor, su comentario. Active su audio. Ahora sí. Sí. Listo. Bueno, síndrome postrombótico. En estos 40 años, desde 1980 a 2020, que he manejado tantísimos pacientes varicosos, si me han llegado 2 o 3 trombosis venosas profundas agudas, es demasiado. Entonces ahí lo mando al angiólogo, al especialista en anticoagulación, porque son pacientes que muchas veces ni siquiera tienen varices. Entonces vamos al hecho, ahí es un problema de coagulación, trastornos en la anticoagulación y coagulación del propio paciente, que ni siquiera tiene varices. Vamos al síndrome posttrombótico. Entonces, es ese paciente que ya, como dijo el doctor Correa, hace años que tuvo la TBP. Ahora viene la secuela, el síndrome posttrombótico, que es un paciente que nos viene con la piel de del maleolo interno negra y varices. En estos pacientes ya de repente ni siquiera hay trombo. Y como escuché hace muchos años, allá en la década del 80, al profesor Rosley, que el vendaje elástico, al activar la circulación, va a aumentar los factores fibrinolíticos y que va a taladrar ese trombo y desaparecerlo. Lo que sí quedó dañado el sistema valvular de esas venas profundas, que es lo que va a traer después, a consecuencia, las famosas varices, que después estas van a producir, por reflujo, la hipoxia y la formación de una úlcera, que también puede ser. Entonces, acá este paciente tenemos que tratarlo como un paciente en C6, no queda otra. Y después, toda la vida, este paciente tendrá que cuidarse, porque toda la vida, para toda la vida, quedarán sus válvulas dañadas, sus reflujos, su hipertensión venosa siempre va a haber. Y bueno, te felicito, Gerardo, por tu charla. Y bueno, estamos siempre para seguir trabajando en grupo, en conjunto. Saludos a la doctora Ana. Estamos siempre extrañándoles. Y bueno, algo más que aportar. Muchas cosas más que seguiremos aportando. Gracias, Juan Agustín. Gracias, doctor Juan. Doctor Correa, adelante, dígame. Active su audio. Disculpe, para agregar lo que dijo el doctor Canata en cuanto a las estatinas, que se usan mucho en el síndrome postrombótico, es muy bueno conocerlo, puesto que las estatinas lo que están haciendo es refortaleciendo a nivel del epitelio, de la vena. Es muy importante conocer esto, puesto que estas estatinas que supuestamente eran para rebajar el colesterol, que lo hacen, ¿no? También son hepatotóxicas, hay que tener en cuenta eso. Hay que saber manejar la dosis. La atorvastatina se da 40 miligramos por día. Puede ser, en este caso, se puede usar 2 veces por día, pero la rosuvastatina, que es mucho más agresiva, hay que usar 20 miligramos de 1 a 2 veces por día, porque es muy hepatotóxica la rosuvastatina. Es cierto que la mejor estatina que hubo y que desapareció del mercado, al menos aquí en Perú, fue la pravastatina, que protegía mucho el endotelio. El óxido nitroso del endotelio era importante y eso no permite la adhesión de las placas, de las plaquetas, y por tanto no se desarrolla muy rápido la trombosis. Gracias, doctor. Tenemos un par de preguntas dirigidas al doctor Canata. Doctor Canata, nos preguntan por cuánto tiempo indica un anticoagulante de acción directa.
En la primera etapa, la anticoagulación en los pacientes potrombóticos, cuando hacemos el diagnóstico de una trombosis venosa profunda, está indicado por 2 a 3 semanas. Si vemos que en nuestro medio es un poco difícil el acceso a los NOAC, que son los anticoagulantes de origen oral, hasta una semana de heparina de bajo peso molecular cada 12 horas, depende de la dosis y el elemento que ustedes tengan. Puede ser Clexane a dosis kilopeso 2 veces al día, cada 12 horas, o puede ser la otra, el fondo Parinox, que es la fraxiparina, a la misma dosis, según en relación a peso, kilopeso del paciente, por una semana hasta 10 días. Y a continuación de eso, pasamos a como puente a las 3 anticoagulantes orales que tenemos, que son el Apixaban, el Rivaroxaban y el Dabigatran. Si usamos Dabigatran, la dosis es 150 miligramos cada 12 horas por aproximadamente 15 días y luego se hace un mantenimiento de 150 miligramos hasta 3 meses de la evolución de la trombosis. Y si son pacientes que tienen factores de riesgo, podemos sumar un poquito más de ese tiempo. Lo mismo con los otros dos, que son el Apixaban y el Rivaroxaban. El Rivaroxaban tiene una dosis de 15 miligramos cada 12 horas por 10 días y luego se pasa a 15 miligramos día, y con el Rivaroxaban se baja la dosis a 10 miligramos cada 12 horas por 10 días y se continúa con 10 para terminar. Eso es el manejo en estos pacientes de la anticoagulación actual. Muchas gracias, doctor Canata. Vamos a dejar una pregunta más para usted que hay en el chat. Pero, doctor Barriga, no sé si puede hacer algún comentario sobre el tema de síndrome postrombótico. Está activado su audio. Lo más importante es que una cosa es trombosis venosa aguda y otra cosa es síndrome postrombótico. Como dice el doctor Chonga, es una cosa muy diferente. Un paciente que tiene, digamos, síndrome postrombótico es un paciente que ha tenido un antecedente de 2, 3, 4 años, 5 años de una trombosis venosa aguda. En esos casos se da anticoagulación. Cuando el paciente tiene síndrome postrombótico, generalmente no se indica anticoagulación. La anticoagulación es cuando está en la trombosis aguda. Entonces es muy importante para evitar el síndrome postrombótico es dar un buen tratamiento de anticoagulación en la fase aguda de la trombosis. Hay que dar anticoagulantes y además elastocompresión. Eso es lo más importante. Tratar bien la trombosis venosa aguda para evitar el síndrome postrombótico. Audio, Austin. Perdón. Gracias, doctor Barriga. Tenemos una última pregunta, pero es el tema de úlcera, y con esto vamos a cerrar y luego vamos a pasar a los comentarios finales de los panelistas. La pregunta es también para el doctor Canata. El doctor Vera nos pregunta cómo maneja usted la úlcera venosa. Una vez que hemos realizado el diagnóstico, siempre comienzo con la parte clínica, elastocompresión, venda primero la inelástica, luego la elástica, y en relación a eso voy evaluando cómo va mejorando hasta que vemos que la úlcera vaya mejorando. Si los pacientes acceden a los últimos, tiene la situación, la condición económica por un tratamiento láser, indico un tratamiento láser para la eliminación de los reflujos. Si los costos económicos son bajos o estamos en el hospital, siempre recuerdo la cirugía. Yo soy cirujano, entonces tengo un grupo de residentes que trabaja permanentemente conmigo en el hospital. La técnica quirúrgica de eliminación de las varices, la safenectomía más el stripping, no se ha olvidado y se realiza en 80% todavía en nuestros hospitales y en nuestros sistemas públicos de salud en toda Sudamérica. Así que los tratamientos son la eliminación de los reflujos con elastocompresión. Una vez que solucionamos la úlcera, la eliminación del reflujo con cirugía es una de las alternativas espectaculares que tenemos. Si no, láser o escleroterapia en relación a la situación económica del paciente. Estás apagado tu micrófono. Muchas gracias, doctor Canata, por su comentario. Y bueno, vamos a dar la ronda final para los panelistas. Para su comentario final, doctor Correa, por favor.
Ya está, ok. ¿Me escuchan, no es cierto? Bueno, son dos temas muy importantes, bastante interesantes por la hemodinamia que se maneja en estas patologías. Sin embargo, como hizo ustedes el protocolo de Glomas Medic, como dicen ustedes, es importante la educación. Esta patología no es de un paciente, es una patología familiar. Siempre hay que educar al paciente y a los familiares para que ellos puedan tener, digamos, en conjunto un buen cuidado, un buen ejercicio, no usar elementos irritantes, no usar agua oxigenada ni alcohol para las heridas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, lo que sí quería hablar sobre el síndrome posttrombótico, que hay que tener en cuenta fundamentalmente no hacer cirugía en pacientes posttrombóticos. Los venotropos son muy buenos coadyuvantes para tratamiento de esta patología. La cirugía se debe hacer solamente en pacientes que tienen insuficiencia venosa crónica bastante grave, ¿no? Y que tenga un reflujo digamos, muy significativo. Ahí se indica la cirugía. En otros casos, en los demás casos, no. Lo menos que puede ser la cirugía. Volvemos a repetir, el ejercicio es importantísimo, la bomba, digamos, muscular es importante activarla, ¿no? Primero naturalmente, haciendo ejercicios, y si no, y si quieren ayudarse con aparatos, muy bien, ya sea con la técnica láser, con el ozono, con lo que quieran, pero hay que primero activar el ejercicio muscular 100%. Los fármacos deben ser manejados adecuadamente. No hay que indicar farmacoterapia en grandes dosis y grandes cantidades. Hay que saber manejar muy bien la farmacología para no tener iatrogenia ni cosas, problemas con eso. No tenemos que tener abogado al lado nuestro, como Vizcarra, ¿no? El abogado está atrás de él buscando qué solucionar el problema de él. Así que está mejor hay que tener buena orientación, como dice el doctor Chunga, un sentido común. La medicina se basa sobre todo en el sentido común del profesional para hacer un diagnóstico y indicar el tratamiento adecuado. Si no está en sus posibilidades de manejar la patología, indiquen a este paciente, mándenlo a un especialista. No traten de hacer lo que no puedan. Si no saben manejar una patología, indiquen ustedes a un especialista. Yo a veces indico pacientes, en caso de síndrome posttrombótico, un hematólogo, un cirujano cardiovascular que lo pueda manejar. En ellos yo me baso en temas cuando yo no puedo manejar este tipo de patologías. Pero que primero hagamos lo más simple y después terminamos con lo más complejo. Esa es mi opinión. Gracias, doctor Barriga, por su ilustración. Gracias, Gerardo Tena, por tus temas. Son muy importantes, muy buenos. Y bueno, seguimos para adelante con la flebología. Hoy por hoy hay muchos temas a nivel mundial. Hay muchos temas que se manejan a nivel mundial en Sudamérica, en Europa, en todos lados. Hay que ir aprendiendo poco a poco. Hay que escuchar, no por el cartón, no por el título, no por el certificado, sino por aprender más. Los médicos tenemos que aprender constantemente para estar al ritmo que está manejando la flebología a nivel mundial. Es importante aprender para poder volcar nuestros conocimientos en el paciente. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a usted, doctor Correa, por su comentario. Doctor Tena, ¿algún comentario final? Bueno, me encuentro trabajando ahorita, he estado en mi guardia y me he dado un tiempito para poder participar de la charla de la clase. Nada, como dicen, seguimos trabajando, seguimos aprendiendo, sobre todo vamos a aprender de cada cosita, aprendemos de cada paciente es un mundo. De verdad que extraño mucho la flebología, ya me he dedicado a la parte asistencial en general, pero recordar este tema y todo acerca de la flebología ha sido fantástico en esta ocasión. Así que ya pronto nos estaremos viendo nuevamente en el camino de la flebología. Un abrazo. Gracias, doctor Gerardo, por su participación. Doctor Barriga, ¿algún comentario final, por favor? Ya está, doctor Barriga. Muchas gracias. Yo pienso que el problema de la úlcera venosa y el síndrome posttrombótico es que la úlcera venosa es una patología muy frecuente. Entonces, cuando un paciente tiene una úlcera en la pierna, todo el mundo piensa que es úlcera venosa por la frecuencia. El 80% de los pacientes que tienen úlcera son de origen venoso. Entonces confunden el diagnóstico. Por eso hay que, digamos, establecer muy importante el diagnóstico diferencial. Saber diferenciar qué tipo de úlcera.
el manejo de la úlcera crónica depende de la causa. Entonces hay que saber si es una úlcera venosa o no. Es lo más importante. Segundo, el síndrome postrombótico es un problema que le valora la vida a la persona. Toda la vida va a tener úlcera, porque es un problema del sistema venoso profundo. Entonces, a estos pacientes hay que mejorarle la hipertensión venosa. Hay que disminuir la hipertensión venosa. Para disminuir la hipertensión venosa, el paciente tiene que usar compresión, una buena compresión, y reposar al día 3-4 veces al día con las piernas echadas unos 15 minutos, para que aumente también la mejoría de la hipertensión venosa. Eso sería todo. Gracias. Gracias, doctor Barriga. Doctor Chunga, su comentario y cierre, por favor. Y luego al final el doctor Kanata va a hacer el cierre. Muchas gracias, mi estimado Víctor. Tenemos a un representante de la Unión Internacional de Flebologia, nuestra sociedad mundial que nos agrupa. Muchas gracias por tu participación, por tu apoyo. Doctor Hugo Barriga, nuevamente reiterarle mi reconocimiento por esos más de 20 años que acompaña a la Sociedad Peruana de Flebologia con sus aportes reales, dictando muchas conferencias en nuestra sociedad. Doctor Tena, felicitarlo por su brillante exposición. Y bueno, el tema de la úlcera venosa. El tema es úlcera varicosa. Nos centramos a eso y ya sabemos que tenemos que curar a ese paciente. En el síndrome postrombótico, ya lo dijo el doctor Hugo, es un paciente de toda la vida, pero hay que tratarlo pues como un varicoso esencial o llevarlo a un C1 o un C2. Y eso es lo que yo le digo a mis pacientes. Yo le voy a dejar su pierna limpia, pero eso sí, cuando usted empiece a notar a un pequeño trayecto varicoso, venga a controlarse. Y venga dentro de un año, dentro de 2 años, porque si va a venir dentro de 5 años o va a venir dentro de 10 años, esa pierna va a venir peor de lo que está ahora. Entonces, esa es parte de la concientización, parte de la educación que tenemos que darle a nuestros pacientes y a todo el equipo de trabajo. Bueno, muchas gracias por la participación y te agradezco, Juan Agustín, por esa oportunidad. Gracias. Gracias, doctor Juan. Bueno, el comité organizador que hoy día me ha dado aquí la moderación de este grupo. Doctor Kanata, por favor, dejo en sus manos el cierre de la clase de hoy. Bueno, lo único que puedo decirles es que todo lo que hacemos todos los días por el trabajo de la flebología mundial y mi apoyo incondicional a la Sociedad Peruana de Flebología y Linfología, que realmente denota que está paso a paso trabajando con los jóvenes, realizando la enseñanza, la especialización y fundamentalmente la guía de los profesionales jóvenes para que estos tengan acceso a la cantidad de información que necesitamos actualmente para prepararles, para enseñarles y para dejarles un legado el cual estamos realizando día a día en nuestro trabajo cotidiano. Y en segundo lugar, eso se va a traducir después de esto a mejoría de nuestros pacientes, a los cuales a través de estas enseñanzas se van a ver nutridos todos los días para que aprendan también a cómo curarse, a cómo ayudarse y a cómo realmente realizar todos los ejercicios que hemos demostrado espectacularmente en todo este webinar. Mi saludo al doctor Correa, mi saludo al doctor Barriga, al doctor Juan Chunga y a vos, Juan Agustín, que son realmente uno de nuestros pilares últimamente dentro de la juventud de la Sociedad Flebológica Mundial. Les agradezco de corazón y seguimos adelante día a día. Gracias por todo y sean bienvenidos todos los días este tipo de enseñanza para los jóvenes flebólogos de todo el mundo. Muchas gracias, profesor Kanata. Muchas gracias a todos los participantes. Esta ha sido el próximo miércoles es la penúltima clase del tema de linfología y ya estamos por cerrar este primer curso virtual. Muy buenas noches con todos y gracias por su participación.